Que la devaluación no lo agarre en calzoncillos. Video número 19. Bolivia. Fin de la bolivianización y quiebra de la banca. Semana del 13 de junio del 2024. ¿Puede haber una banca saludable en una economía quebrada? Con un Estado y Banco Central quebrados, ¿cómo se salvaría la banca? Solo con estadísticas falsas y medias verdades. La realidad es que la mora es el doble o triple de lo que se reporta, debido a la maña de reportar las cuotas en mora, y no el total del capital de las operaciones. Práctica internacional que de cumplirse ya estaría arrojando una mora cercana al 10% de la cartera, indicador tremendamente alarmante. Con respecto a la liquidez, el BCB viene de informar que los bancos le deben cerca de 3.000 millones de dólares, en sí la contraparte de los dólares que el BCB debe a los bancos. Entonces, los indicadores de liquidez también están inflados, sin mencionar que el Banco Central no devolverá los dólares ni siquiera el 2026. Y que el riesgo cambiario y crediticio lo corre la banca. Quiebra de bancos, desdolarización y desbolivianización mediante serán los ciudadanos que perderán todo. Fragilidad del sistema financiero. Todo apunta a que la primera víctima de la crisis serán los ahorristas, que perderán todos sus depósitos. Una vez se produzca el gasolinazo, todo el sistema financiero se vendrá abajo, en cuestión de horas con corridas bancaria y monetaria simultáneamente. En la espera, la banca se irá deteriorando mes a mes, donde el indicador clave a seguir es la mora, que aumentará, no solo por la contracción económica que ya se viene arrastrando varios meses, a pesar de las estadísticas oficiales de crecimiento, sino por el vencimiento de los plazos, reprogramados luego de la pandemia, que con seguridad representarán un significativo salto en la mora. Ni mencionar que el actual registro de la mora no refleja la realidad en la medida que solo consigna las cuotas no pagadas, y no así el total del capital como corresponde. Este registro real de la mora ya mostraría una banca camino a la quiebra técnica. Bolivianos sin sustento y corrida monetaria. La actual discusión sobre la merma de reservas tiende a ignorar su función principal, que no es externa de balanza de pagos, sino interna de respaldo del boliviano, mediante la base monetaria. Al disminuir esta significativamente, el Banco Central debería retirar bolivianos de circulación. Sin embargo, se produce todo lo contrario. La emisión monetaria se ha acelerado ante la disminución de recursos externos para cubrir los déficits fiscales. Esta emisión inorgánica no solo es inflacionaria, sino que en el actual contexto de vaciamiento de reservas del Banco Central, dejan al boliviano sin ningún respaldo para mantener su valor. Es así que el boliviano perderá todo su valor. El momento que la población tome conciencia de esta realidad, querrá salir masivamente del boliviano, buscando refugio en cualquier otro activo que le permita mantener el valor de su patrimonio. Crisis bancaria en el horizonte. Un último reporte de la unidad de inteligencia de la revista The Economist alerta que en Bolivia se está gestando una crisis bancaria. Los indicadores a febrero de 2024 muestran una tendencia negativa, particularmente captación de depósitos, otorgación de créditos, mora y utilidades. El informe alerta que los problemas de balanza de pagos y financiamiento del déficit incidirán un mayor deterioro de estos indicadores, llegando a producirse una crisis bancaria. De no revertirse estas tendencias, si bien los ratios financieros son todavía aceptables, la situación boliviana es muy frágil, ya que expectativas crecientes de una mega devaluación como resultado de un gasolinazo desencadenarían inmediatamente una corrida cambiaria y otra monetaria fuera del boliviano, que liquidarían el sistema bancario. Aumento exponencial de la mora bancaria. La mora bancaria fue del 1,9% en promedio el 2020 y el 2023. A fines del 2023, este indicador subió a 2,9% y para febrero de 2024 a 3,4%, por encima del techo del 3%, ya un marcador de riesgo. Este incremento exponencial tenderá a agravarse en la medida que los efectos de la pandemia recién se verán el 2024-2025, debido a la reprogramación de créditos que se realizaron post-pandemia. Peor si se considera el actual contexto de fuerte contracción económica, instaurado desde el 2023 con la escasez del dólares. La conjunción de menos depósitos, mala cartera y mayor mora indicaría una fuerte contracción del crédito que redundará en una agudización de la contracción económica, particularmente en el sector privado. Es de esperar que la mora bancaria llegue al 7% para fines del 2024, ya un indicador de crisis abierta con efectos en los ratios de capitalización y liquidez. La desdolarización de los depósitos es irreversible. A un año del corralito y la desdolarización de factos de los depósitos en dólares en el sistema financiero, todo apunta a que esta desdolarización será irreversible. La causa principal son los swaps entre la banca y el Banco Central, mecanismo por el cual los bancos entregaban los depósitos en dólares que recibían del público del BCB, a cambio de bolivianos, en el marco del Fondo de Créditos Productivos y de Vivienda Social, CPBIS.
con el agravante que el BCB presentaba estos dólares como reservas internacionales brutas. Lo evidente es que el BCB no devolverá estos dólares a la banca, salvo montos mínimos para mostrar una estabilidad aparente, y que la gente ya no deposita sus dólares en la banca, por lo que la única opción real que le queda a los ahorristas es de retirar sus depósitos en dólares en bolivianos. Desdolarización. Mejor que lo hagan antes de que sea demasiado tarde. Los bancos dispusieron los ahorros en dólares y no los pueden recuperar. El negocio de un banco es prestar el dinero de los ahorristas. Mecánica simple en apariencia, pero compleja si se quiere precautelar estos depósitos. Si no, cualquiera abriría un banco y el sector no estaría sujeto a regulaciones. En Bolivia los bancos están con descalce en los depósitos en dólares, es decir, que no disponen de liquidez en divisas suficientes para atender las demandas del retiro de los depositantes. Falta gravísima en cualquier sistema bancario que debería haber sido severamente sancionada por la autoridad reguladora. Más grave aún es que este descalce obedece que los bancos depositaron todas las divisas que recibieron del público en el Banco Central, como garantía para préstamos de liquidez. Segunda falta gravísima. Pero resulta que no hay sanciones, ya que el origen de la confiscación de las divisas del público es el Estado, que se las ha gastado y no las puede devolver. Créditos de vivienda de interés social, detonante de la crisis inmobiliaria. En 2013 se instituyeron los créditos de vivienda de interés social, que más que impulsar el sector de construcción, vino a alimentar y fomentar la especulación inmobiliaria en Bolivia. A los bancos se les obligó a concentrar una importante fracción de su cartera en estos créditos, que aceptaban valores de mercado irreales, de los inmuebles a tasas fijas muy baratas, por hasta 20 años y esencialmente a asalariados o cuentapropistas en el sector formal. En contrapartida, a las AFP se les obligó a prestar plata a los bancos en condiciones poco ventajosas, en desmedro de los aportantes. Ahora que se está produciendo un sinceramiento de la economía, donde el dólar ya empezó a recuperar su verdadero valor vía una mega depreciación del boliviano y que la gente está empezando a perder sus empleos o a vender menos, pagar estos créditos será prácticamente imposible para la mayoría de los prestatarios, al igual que sostener las tasas de interés para los bancos. Se producirá un quiebre de la cadena de pagos, con fuertes pérdidas de los bancos que, añadidos a las otras dinámicas de crisis que se están viviendo, colapsarán todo el sistema. Gran fragilidad de la cartera de los bancos. Las normas y restricciones impuestas a los bancos para la otorgación de créditos han provocado una asignación ineficiente de recursos. Todo banco tiene la obligación de colocar 60% de su cartera en créditos productivos y de vivienda social, en bolivianos. Así, los bancos han rebajado sus estándares de evaluación de riesgo a partir de la capacidad de pago para cumplir esta meta, otorgando créditos que en otras circunstancias no se hubieran dado. Ahora que se desencadenará una gravísima crisis financiera con efectos catastróficos sobre la actividad económica, esta fracción mayoritaria de la cartera de los bancos será la primera en entrar en cesación de pagos, al ser el eslabón más débil de la cadena. En efecto, la debilidad estructural del sector pyme y del empleo asalariado, así como el riesgo cambiario asociado a la devaluación del boliviano que se viene, provocarán la quiebra de varios bancos. Reversión de expectativas y corridas cambiaria y monetaria. La muletilla de la bolivianización sirvió para tener las expectativas ancladas en el tipo de cambio nominal, oficial de 6.97. Sin embargo, la presión social que ha empezado a surgir con respecto a la falta de dólares desnudará la situación real de quiebra e insolvencia de la economía boliviana. El Banco Central ya ha aceptado patéticamente su situación de quiebra técnica, al indicar que recién devolverá los dólares de los ahorristas bolivianos el 2026, y sin ninguna garantía de que ello suceda. Con los bancos en contra, la presión en las calles y los debates políticos centrados en la escasez de dólares, es cuestión de semanas que las expectativas se reviertan completamente y la gente se agolpe en la puerta de los bancos para recuperar sus depósitos. El gobierno podrá ensayar un par de pretextos más, pero al no poder resolver efectivamente el problema, perderá la poca credibilidad que le resta. La banca herida de muerte. La mora a fines del 2024 se ha disparado, y solo es el principio, la mayor en los últimos 15 años. Y con un registro engañoso, pues solo se contabilizan las cuotas en mora y no así el total del capital de las operaciones en mora. De aplicarse estas normas prudenciales de la banca internacional, la mora saltaría del actual 3,3% a cerca del 10%, cifra totalmente alarmante, donde los fondos previstos para cubrir estas consistencias quedan insuficientes. Y es solo el principio, pues la crisis en el sector real recién empieza. Además del fuerte impacto sobre la mora que se espera para este 2024 de los préstamos reprogramados durante la pandemia, se viene la severa crisis en los sectores pyme y de vivienda social, que serán los primeros afectados por la fuerte contracción en curso debido a la falta de dólares, ello sin mencionar las serias dudas sobre la situación real de liquidez de la banca. Serias dudas sobre la situación real de liquidez de los bancos.
El último cruce entre Asoban y el BCB sobre el destino y uso de los depósitos en dólares ha puesto en evidencia una estructura cruzada de confiscación de divisas mediante normativa de encaje legal, creación de fondos productivos y sociales, préstamos de liquidez y cartera ineficiente. Los indicadores de liquidez que reporta la banca son entonces altamente cuestionables. Ejemplo, su actual incapacidad para devolver los ahorros en dólares. El problema no se limita a la liquidez en dólares, ya que este modus operandi se ha generalizado a las cuentas en bolivianos. Así, la liquidez que reporta la banca es en gran parte prestada, es decir, que proviene de créditos de liquidez del BCB. En buen romance, todo boliviano que dispone en los bancos tiene dos acreedores, el público y el BCB, por lo que responde a ajustar los indicadores de liquidez a la mitad. Ahí sí estamos en problemas. Informe del FMI lapidario sobre la banca. El gobierno está tratando de evitar la publicación del informe de la última misión del FMI, que concentró su trabajo en el sector financiero. Las razones son obvias. Estas conclusiones son lapidarias para el gobierno. Muestran la extrema fragilidad del sistema bancario, que no resistiría a la crisis de balanza de pagos y corrida monetaria en ciernes. La mora es el triple de lo que se publica. La liquidez es prestada. Los ratios de adeudación del capital ya están totalmente en zona roja. Ajustar estos coeficientes a los estándares internacionales provocará una contracción del crédito brutal, que vendrá a profundizar la contracción económica del 2024 y de los próximos años. Cada día es más real las proyecciones de un ajuste desordenado y costoso con un incremento repentino al tipo de cambio nominal. Hace 2 años el FMI estimaba que esta devaluación sería del 34%, ahora superará el 100% para empezar.